Bien. Bueno, estas son las pinzas que nosotros vamos a poner en la mesa, ¿sí? Cuando nosotros armemos la mesa, en toda la mesa, en todas las mesas, cuando llamamos mesa base, ¿sí? Ustedes van a ir al quirófano y le van a decir, bueno, armate una mesa base. ¿Qué es la mesa base? Sacarme el bisturí. Después, cuando sepamos las técnicas quirúrgicas y veamos qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hacer un granito, no voy a sacar un mango de bisturí 4 con una hoja 24, sino voy a sacar uno delicadito, voy a sacar un mango 3 con una hoja de bisturí 15, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos la técnica quirúrgica el año que viene, que vayamos a ir viendo técnica quirúrgica y vamos a ver qué bisturí voy a sacar para cada cirugía, con qué hoja de bisturí, qué número de mango y qué hoja de bisturí, ¿sí? Tijeras, dijimos que tijeras teníamos que sacar la tijera de Mayo, que era para cortar hilo, y la tijera de Metzenbau, que era para el cirujano, ¿sí? Esas dos tijeras siempre las vamos a sacar. El largo de la tijera lo vamos a decidir en el momento que veamos al paciente, si es gordo y es flaco, es fundamental para saber si la tijera va a ser larga o va a ser corta, y también qué cirugía voy a hacer, porque si yo voy a hacer una hernia, voy a trabajar sobre la superficie, entonces con una tijera que sea cortita me alcanza, pero si ahora yo voy a trabajar en el útero, voy a estar trabajando en la profundidad y voy a necesitar una tijera de Metzenbau, pero mucho más larga, ¿sí? Por eso es que esas cosas las vamos a aprender el año que viene y vamos a ir, de cierta forma es como ir razonando según la técnica quirúrgica y el órgano que voy a abordar, es el tamaño del instrumental que voy a utilizar, ¿sí? Si yo voy a operar un ojo, todo lo que sean ojo, nariz, oreja, va a ser todo chiquitito, ¿sí? O en una mano lo mismo, si voy a trabajar en una cadera, va a ser más grande, si voy a trabajar en un tobillo, va a ser más chiquito, ¿sí? Esas son cosas que vamos a ir viéndolo cuando veamos técnica quirúrgica. Y en el caso ese de que ponele falte instrumental, falte o se caiga eso, está el instrumental ya por ahí cerca, ¿o no? Claro, nosotros viene una caja, paren que voy a ir avanzando, esta no se la voy a, después, no se las voy a explicar, bueno, sí, se las explico. Esta imagen es el armado de una mesa, por ejemplo, de traumatología, que nosotros la traumatología recién vamos a ver en tercer año, por eso es que no se la quiero adelantar, ¿sí? Este power me quedó de algo que le armé a los chicos de tercero y me sirvió para facilitarles a ustedes, ¿no? Por eso esta mesa no es tan importante porque la vamos a ver en tercero. Pero ven, en la mesa, acá yo tenemos que dividir de distintas formas. Ven que está dividida de distintas formas. Vamos a tener instrumentos especiales para traumatología, para cortar el hueso y todo eso. Cosas que, porque primero para llegar al hueso, primero tengo que cortar piel. Entonces, de un lado de la mesa voy a tener todo lo mismo que recién para trabajar sobre la piel, y una vez que salgo de la piel, me voy al hueso y necesito todo el instrumental para hueso. Entonces ahí ya voy a hablar de una mesa mucho más grande, ¿sí? Más llena de cosas. Y a veces hasta se trabaja de a dos mesas en traumatología, ¿sí? Esto, una mesa, cuando ustedes la armen, todas estas pinzas, por ejemplo, como está presentada acá la mesa, esta mesa yo la puse acá para que ustedes vieran, que esto es un lío, porque ustedes piensan que acá no la tienen dividida como yo les acabo de explicar, que va en un cuadradito el bisturí y la tijera, en otro cuadradito les dije que poníamos lo de disección, en otro cuadradito las pinzas de prensión. Esta chica que armó esta mesa, o chique, cuando quiera sacar una pinza, se va a volver Se va a loca, porque mezclar todo. miren, las tiene ordenadas, sí, por ejemplo, tiene acá las Fester juntitas, acá se ve que tiene el portaguja todos juntitos, acá tiene pinzas de mostacas largas, acá tiene cortitas, acá de vuelta tiene otra pinza de mostaza. Claro, pero ahí no podrías hacer eso lo que vos estás Claro, pero diciendo, que cuando vos tendremos que aprendernos la mesa para nunca dejar de mirar al claro, cirujano. vos imagínate, acá las pinzas que estas que son como las de depilar, que dijimos que se llamaban pinzas de disección, tiene metida una dentro de la otra. Imagínate que cuando querés sacarla de adentro, se te enganchó con la de afuera y terminaste tirando todo, porque en el momento de, uno no puede ser lento, tiene que trabajar con cancha, ¿sí? Apurado y seguro, sin que nada se nos caiga, ¿sí? Igual que los separadores, estos que están acá son los separadores Farabef, estos que yo les contaba hoy, que pueden ser angostos o pueden ser anchos, los tiene todo uno apilado arriba del otro. Cuando quieras sacar uno, se le engancha con el otro y se te cae todo, ¿sí? Los mismos, miren, acá tiene valvas, en esta otra punta tiene valvas, tiene una valva dentro de la otra. Cuando quieras sacar la valva,
de adentro, porque el médico quiere una cortita y tiene la cortita y arriba la larga, se le engancha todo y se le cae todo. Se le cae todo lo de arriba. Claro, Claro, entonces, tiene todo cosas esto, apoyadas arriba. miren acá las suturas. Las suturas, en vez de tenerlas en este rinconcito donde están las gasas, que es donde van las suturas bien prolijas y ordenadas, las tiene tiradas sobre un lugar que donde el médico se engancha acá en la punta y le tira todos los hilos. ¿Sí? Por eso son cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos estando en contacto, obviamente. Pero todo este instrumental que está acá arriba de la mesa viene adentro de una caja, ¿sí? Y fue lo que vimos cuando vimos esterilización, que esas cajas podían ser cerradas, herméticas, o podían ser cribadas según el método de esterilización que se usa en ese lugar, ¿sí? Pero todo este instrumental va a venir adentro de una caja, va a venir para una cirugía. Cada cirugía va a tener su caja, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en la hospital tenemos una caja que se llama cesárea. Esa caja Sí, bueno, se habías dicho usa que para para, cesárea. depende de cada cirugía, Claro. había su caja. Claro, para cada cirugía vamos a tener un tamaño de caja y una cantidad de instrumental, ¿sí? Si vamos a hacer un estómago, lleva muchas pinzas de hemostasia, ¿sí? Entonces vamos a tener una caja mucho más amplia, más grande, con más cosas adentro, ¿sí? Si vamos a hacer solo una cesárea o una hernia, vamos a tener menos cosas, ¿sí? Eso es fundamental. Bueno, nos vamos a las suturas. Cuando hablamos de sutura, se usan, como dijimos, para hacer el cierre de infusiones y para hacer hemostasia, ¿sí? Hemostasia es poder cerrar algún vaso y que deje de sangrar, ¿sí? Por eso es para hacer hemostasia. Hemostasia para que damos puntos, hacemos ligaduras para poder evitar el sangrado de algo que de una arteria, de una venita que está sangrando, ¿sí? Y a su vez también usamos las suturas para cerrar las incisiones que hicimos cuando comenzamos la cirugía. Según las estructuras de las suturas, los hilos, pueden ser monofilamento o multifilamento. Cuando hablo de algo que es monofilamento, estoy diciendo que esa sutura, ese hilo, ¿sí? Hablamos de sutura cuando hablamos de hilo, es una hebra que es única, es un material único, como por ejemplo una tanza. Una tanza, vieron que es única, que no tiene muchos filamentos, muchos hilitos adentro, sino que es única. Eso es que sea monofilamento, ¿sí? Estos monofilamentos por lo general son de menor resistencia, ¿sí? Se cortan más rápido, son menos propensos a la contaminación y de esta manera a que se contaminen, ¿sí? Son por lo general, los monofilamentos los elegimos para trabajar sobre superficies por ahí que están contaminadas o que, como las superficies de piel, por ejemplo, para piel siempre se eligen suturas monofilamento. ¿Por qué se utilizan suturas monofilamento? Porque lo que va a generar es que la piel siempre está llena de bacterias y que no se infecte, ¿sí? Es el hilo que genera que se infecte menos. Cuando hablamos de suturas de multifilamento, estamos hablando de suturas son hilos que están formados por muchos hilitos, como cual, por ejemplo, el hilo de coser. Si ustedes miran un hilo de coser en su casa, van a ver que no está formado de una sola hebra, está formada con muchos hilitos finitos. Chicas, hay alguien que tiene el micrófono activado y se golpea. Entonces, las multifilamentos es que tienen muchos filamentos, son muchos hilos que están trenzados entre sí, ¿sí? Que están torcidos entre sí. Estos hilos multifilamentos que tienen mayor resistencia, porque en una superficie donde vamos a hacer mucha fuerza con el hilo para cerrar fuerte, si se corta un hilito solo, no se nos cortan los 100 hilitos que conforman a esa sutura, ¿sí? Entonces por eso es que es de mayor resistencia, tiene mayor fuerza, ¿sí? Y lo que sí tienen estos multifilamentos, posibilidades de contaminación, posibilidades de mayor contaminación. ¿Por qué? Porque tienen muchos hilitos y entre esas hebras de esos hilitos pueden meterse una cantidad de microorganismos, ¿sí? Las suturas vienen de distintos calibres, ¿sí? De distintos calibres. Cuando decimos calibres hablamos de grosor de sutura. La sutura puede tener distintos grosor, y los más gruesos y los más finitos como los que ustedes tienen en su costurero, ¿sí? A eso nos referimos. Van del 12 ceros, que son las más finitas, que son mucho más finitas que nuestro pelo, que un pelo nuestro, la 12 ceros, a la 5, que es la más gruesa. La 5, para que se den la idea, es más o menos gruesa, como un hilo, un poquito más finita que el hilo choricero, ¿sí? Eso es un 5.
Y un 12 ceros es más finito que un pelo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si es 12 y la otra es 5. Se supone que 12 es más grande que 5. No, pero yo digo 12, Va al revés. claro, 12 ceros. Cuanto más ceros tiene, más finito es. Si yo te digo 6 ceros y 5 ceros, la que es más finita es el 6 ceros. La 6. Claro. Si yo te digo 8 ceros o 10 ceros, la que es 10 ceros es más finita que el 8 ceros. ¿Se entiende? Sí. Cuanto más ceros tiene, cuando yo digo... Más chica es. Claro, más finita es. Según el origen que tienen las suturas pueden ser naturales, que tienen mayor acción inflamatoria y menor distribución de la fuerza, ¿sí? Pueden ser naturales, como que son, dentro de las naturales vamos a tener la vegetal, que está hecha con el lino y algodón, que son como el hilo de coser. Son muy parecidas al hilo de coser, pero son mucho más fuertes, ¿sí? Las naturales, ahí encontramos también las que están hechas con animal, ¿sí? Como el catduc. El catduc es un catduc simple o catduc crómico, o la seda, ¿sí? Estos son los nombres de la sutura. Catduc simple, catduc crómico o seda, son hechas con la parte del intestino de los porcinos, ¿sí? ¿Qué pasa? Hoy en día, el catduc, que es este que está hecho con la parte animal, y la seda y el crómico, están dejándose de usar por todo esto del cuidado de los animales. No es fácil conseguirlo. Es un material que ahora vamos a ver que es absorbible o no. Y otro natural es el metal, ¿sí? Nos vamos a encontrar que vamos a tener alambre de acero inoxidable, ¿sí? Que viene de distintos grosores, finitos y más gruesos también, ¿sí? Que lo usamos para hueso, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos una fractura de hueso y no tenemos cómo solucionarlo, muchas veces lo atamos con alambre, que es metal, que es acero inoxidable, ¿sí? Nos vamos a encontrar, según su origen, con algunas que son de sintético, ¿sí? Algunas suturas que son de sintético, que tienen menor reacción inflamatoria y mayor distribución de la fuerza, ¿sí? Esto hace que se corten menos. ¿Cómo se llaman esas suturas? Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿Cuál es el hilo que se deja y no se saca? Que como que se desintegra. ahí lo vamos a ver, ¿sí? Ahora ya llegamos a esa parte. Los de sintético son el ácido polidicólico, que el nombre comercial es Dexon, ¿sí? Pero el material con el que está hecho se llama ácido polidicólico. La poliglactilina 910, y el nombre comercial es Vicryl. El nylon es como la tanza, ¿sí? Para más fácil, en castellano es como la tanza, que los nombres comerciales van a ser dermalón o mononylon, ¿sí? El poliéster, que la marca comercial va a ser Mercilene, y el polipropileno, que la marca comercial va a ser Prolene. Todos estos están hechos con materiales sintéticos, ¿sí? Y todos los otros que dijimos, el lino, el algodón, el catduc simple, la seda, el catduc crómico y el acero inoxidable, son naturales, ¿sí? Son sacados de la naturaleza. Estos acá venimos a esto que vos preguntabas recién. Pueden ser absorbibles, las suturas pueden ser absorbibles, nos vamos a encontrar con algunas suturas que se absorben solas, y otras que llamamos no absorbibles, que son las que nosotros vamos a tener que después sacarle los puntitos. Y si usamos suturas no absorbibles adentro de la cavidad, van a quedar, son hilos que van a quedar adentro de la persona, que no le van a molestar, o van a estar adentro, pero también podemos usarlas adentro. Estos tejidos En absorbibles, una cesárea se usan las dos, digamos. sí, tenés las dos opciones, aparte también depende Adentro, por lo claro. general a veces tratamos de usar lo absorbible adentro, pero también va a depender de la formación que tenga el cirujano, y te vas a encontrar con cirujanos que van a preferir, para que genere una mejor tensión en pacientes que se pueden eviscerar, que tienen las paredes débiles, los músculos débiles, que antes tuvieron muchas cirugías, vamos a preferir usar a veces un material no absorbible para que quede adentro haciendo tensión el hilo y ese paciente no se le abra la herida. ¿Sí? Si es un paciente que lo operamos muchas veces, que tuvo una infección, entonces tiene una debilidad de la pared abdominal, de los músculos, y muchas veces al absorberse el hilo, después cuando en un momento toso se siente, eso puede abrir,
preferimos usar un hilo no absorbible y dejárselo adentro. La decisión de eso no va a ser nuestra, sino que va a ser del médico, por supuesto. El cirujano. Sí. Los hilos absorbibles se mantienen en el tejido temporalmente, o sea, están un tiempo y se van. ¿Cuánto tiempo? La mayoría de las veces duran entre 60 y 90 días dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Después se empiezan a absorber. Se usan en heridas que son profundas, se usan sobre las mucosas, por ejemplo, en la lengua, en la vagina, en la nariz, en el tejido celular, ¿sí? En el tejido celular, que es lo que conocemos como grasa. Para ligar vasos, también utilizamos, por ahí un vasito que esté sangrando, podemos usar uno de estos. Y también podemos usar en piel, en material absorbible. Los materiales absorbibles, ¿cuáles son? El poliglicoprone, que lo conocemos como monocril, se conoce como monocril, ¿sí? Lo que está entre paréntesis es cómo lo conocemos o lo encontramos en el comercio. Y este monocril es monofilamento, o sea que está hecho de un solo filamento. ¿Se entiende? Dijimos que teníamos Sí. suturas que tenían muchos filamentos, que sean muchos hilitos juntos, trenzados, y Acá monofilamento tiene uno como solo. que tiene uno solo. La poliglactilina 910, que es el Vicryl, que lo conocemos comercialmente como el Vicryl, que es el más utilizado para todo, es el mejor de todos los hilos inventados, es multifilamento, tiene muchos filamentos, son muchos hilitos trenzados. Después vamos a tener lo que es el catgut simple y el catgut crómico, que es un hilo que es monofilamento, ¿sí? Es que está hecho de un solo filamento. Y el ácido poliglicólico es una sutura que también es absorbible, que es muy parecida al Vicryl, a la poliglactilina 910, y es multifilamento, tiene muchos hilitos, ¿sí? Vamos a tener hilos no absorbibles, los que no se absorben, los que los tenemos que sacar, o si están en la profundidad, se van a quedar ahí con el paciente, ¿sí? Estos hilos tienen alta resistencia, por eso a veces que los eligen, por esto que yo les decía, de que el paciente no se nos puede entrar y pueda salir todo su contenido intestinal si el paciente tose, ¿sí? Son los que no se retiran, y muchas veces cuando no los retiramos, a veces generan una reacción, porque nuestro cuerpo tiende a defenderse, porque hay un cuerpo extraño, trata de defenderse y entonces se encapsulan, ¿sí? Y a veces generan acumulación de líquido y terminan siendo un problema, ¿sí? Por eso es que siempre se trata de que en la profundidad usemos absorbibles, pero no siempre podemos usar absorbibles. Se usan en los tejidos que cicatrizan lentamente, como la piel, como la aponeurosis, como los tendones, y entre estos no absorbibles vamos a tener el nylon, que es como la tanza, que dijimos que la conocíamos como mononylon, que es monofilamento, es un filamento solo. Vamos a tener el polipropileno, que comercialmente lo conocemos como prolene, que es monofilamento, tiene un solo filamento. Después vamos a tener la seda, que la vamos a conocer comercialmente como Sasilk, ¿sí? Que es seda en inglés, y es multifilamento, tiene muchos filamentos. El poliéster, que lo conocemos comercialmente como el mersilene, y que es multifilamento. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos un montón. ¿Los nombres son complicados? Sí. ¿Yo pretendo que se los sepan ahora a todos estos nombres? No. Yo con que ustedes sepan que hay algunos que son absorbibles y unos que no son absorbibles, y por qué son absorbibles y por qué no son absorbibles, es suficiente. ¿Sí? No pretendo que se sepan todos estos nombres, prolene, mersilene, salsilk, los vamos a ir aprendiendo cuando vayamos estudiando las técnicas quirúrgicas, ¿sí? Después, el año que viene, de última, al iniciar las clases, haremos un repaso de nuevo de todo esto para ir cerrando y asegurando estos nombres. La descripción de la caja de las suturas. Nosotros cuando vayamos al quirófano vamos a encontrar que las suturas vienen en cajas. Adentro de las cajas vienen muchos sobrecitos de suturas, que son individuales, que están estériles, que la instrumentadora circulante nos va a ofrecer y nos va a abrir un sobrecito. Ese sobrecito va a tener indicaciones para que nosotros sepamos lo que le estamos abriendo a nuestra compañera. Y las indicaciones están acá en el dibujito de la caja, donde dice la longitud que tiene la aguja, que tiene el hilo, ¿sí? Nos va a marcar acá en esta parte de la caja la longitud, ¿sí? Nos va a marcar un código de registro, la sutura que la asada tiene, ¿sí? Que viene puesta la aguja, nos muestra la curva de la aguja y el tamaño de la aguja real es en el que viene en el paquetito. ¿Sí? El dibujito que nosotros vemos es grandote, es porque esa aguja es de ese tamaño real, ¿sí?
El mismo dibujito trae el mismo tamaño de aguja que vamos a tener adentro que no la estamos viendo. Nos va a marcar si esa aguja es con una puntita en la punta, porque las agujas pueden tener distintas puntas, que ahora las vamos a ver. ¿Sí? Entonces nos muestra acá en el dibujito qué tipo de punta trae, si es redonda, si es triangular, ¿sí? Nos marca la fecha de vencimiento, la fecha de fabricación, nos describe la aguja, por ejemplo acá nos dice que la aguja es medio círculo, que tiene la punta redonda, y que esa aguja, el ángulo de esta aguja mide 37 milímetros. Y nos dice que esta otra es una aguja de medio círculo, que tiene la punta redonda y que tiene el ángulo, ¿sí? El ángulo este es de 65 milímetros. ¿Sí? Todas estas cosas nos marca el número de lote, la fecha de vencimiento, la fecha de fabricación. Según qué tipo de sutura que nosotros tengamos, el tejido a suturar, va a ser qué material voy a usar. Este cuadrito está bueno, lo vamos a volver a repasar el año que viene, por supuesto, ¿sí? Pero si yo tengo que suturar el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, ¿sí? ¿Qué voy a usar? Material absorbible, multifilamento o monofilamento. El hilo va a ser 3 ceros o 2 ceros. ¿Y cuáles pueden ser? Puede ser caducimple, poliglactilina. Si hay alguien que tiene el micrófono y ya está haciendo ruido. Puede ser caducimple, poliglactilina 910, ácido poliglicólico, ¿sí? Para suturar el músculo, cuando tenga que suturar un músculo, voy a usar material absorbible, que va a ser multifilamento o monofilamento, el grosor del hilo va a ser 0, va a ser 1 o va a ser 2, y acá tenemos los nombres de las suturas que pueden ser. En ¿Sí? ese caso, ¿cuál era más chico? El 0, digamos. Los que tienen más ceros, por ejemplo, en este... El 0, el 1, el 2. del 0, del 1 y el 2, el más finito es el 0, el más grueso cero. es el 2. ¿Sí? Del de arriba, el 3, 0 El 3 es más finito chico. y el 2, 0 es más gruesito. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, en este cuadrito está bueno porque tienen más o menos, como para saber para cada tejido, qué tipo de sutura voy a usar, si es absorbible o no absorbible. Por ejemplo, piel es absorbible o no absorbible, monofilamento, y el grosor por lo general es de 3 ceros. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser? Polipropileno o nylon. ¿Sí? Si es absorbible, puede ser el poliglicopone, que es monocril, y es absorbible. ¿Sí? Bueno, después, ¿Eso quién lo elige? eso Digamos. también lo elige el El cirujano te dice, pásame. Claro, nosotros después cuando aprendamos la técnica quirúrgica vamos a aprender qué tipo de sutura tenemos que sacar para este cuadrito que nosotros vimos ahí, lo vamos a aprender después, vamos a aprender para cada estructura qué sutura tengo que sacar. ¿Sí? Si yo voy a decir, bueno, voy a operar una cesárea, entonces voy a cortar piel, voy a incidir piel, tengo que después cerrarla. Bueno, ¿qué me saco para piel? Voy a ese cuadrito, para que vuelvo. Tengo este cuadrito y digo, bueno, me tengo que sacar una de estas suturas. Por ejemplo, me saco un nylon 3 ceros, porque tengo que cerrar piel. ¿Qué otra capa de piel pasé? El tejido celular, que es la grasa. Pasé el tejido celular, lo tengo que suturar después que lo abrí. ¿Qué me saco? Uno de estos que tenemos acá, o caducimple o poliglactilina 910, en realidad también lo que tengan los lugares. ¿Sí? El lugar donde vayas a trabajar, lo que tengan para ofrecerte. Porque nosotros, por ejemplo, ácido poliglicólico no tenemos. El Vicryl es muy caro, entonces nosotros para tejido celular le damos caducimple. ¿Sí? No tenemos 3 ceros, le damos 2 ceros. A veces no lo dejamos elegir, no les queda otra que acostumbrarse a lo que hay. Después, bueno, seguí abriendo capas. Después del tejido celular abrí la aponeurosis, y en la aponeurosis, para la aponeurosis la tengo que cerrar después. Entonces, ¿qué me saco? Bueno, ahí voy a ir viendo que el médico que prefiere, si prefiere absorbible o no absorbible, acá sí le voy a preguntar, porque seguramente tenga más opciones. Le voy a preguntar, bueno, ¿quiere absorbible o no absorbible? Lo mismo Vos en ese caso ya preparaste y tenés la absorbible, la no absorbible. Claro, vos te llevas al quirófano, en realidad lo que te pasa es que cuando vos empezás a trabajar en un lugar, empezás a tomar nota al principio mientras vas aprendiendo, y de hecho les va a pasar a ustedes cuando empiezan a hacer las prácticas, vas tomando nota en una libretita cada médico qué cosa usa.
Entonces, Claro, ya después ni le preguntás. ya no le preguntás. Vos ya sabés que aponeurosis siempre la cierran con Bicryl 2 ceros, con poliglactilina, aponeurosis siempre la cierran con poliglactilina 2. Después decís, bueno, músculo, le damos con un material absorbible que sea medio finito, bueno, le damos un 0, un CADU simple 0. ¿Sí? Después vas viendo lo que vos tenés y lo que siempre le vamos dando, ¿sí? Se va haciendo repetitivo. Eso lo vamos a ir viendo el año que viene cuando veamos técnica quirúrgica, bien, qué vamos a usar para cada estructura, ¿sí? Si tengo que estructurar el intestino, por lo general trato de que sea material absorbible, porque es más lindo, porque se va a absorber mejor, porque va a generar una mejor posoperatorio para el paciente, que no usar algo que sea no absorbible. Pero si, bueno, en el lugar donde trabajo no hay material absorbible porque son muy costosos, y tengo otro más económico, me tengo que adaptar a lo que tengo también. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo el año que viene cuando veamos técnica quirúrgica, ¿sí? En cuanto a las agujas, ¿cómo pueden ser? Traumáticas. ¿Qué significa que sean traumáticas? Que cuando van a pasar generan un trauma, lastiman. ¿Cuáles son? Las que tienen ojo, como las que tienen en sus casas que son para enhebrar. ¿Sí? Tienen un ojo y cuando yo paso por la piel, lo que hago es lastimar. ¿Sí? Y las atraumáticas son las que ya vienen con el hilo engarzado, con el hilo puesto en la aguja, y eso genera que no se lastimen, que no genere lastimadura en la piel o en el tejido que vamos a suturar. ¿Sí? Tenemos distintas formas de agujas. Tenemos las agujas que vienen de 1/4 de círculo, de 3/8 círculos, de un medio círculo. ¿Sí? ¿Ven? Que tenemos distintas formas. ¿Cuáles son las más usadas? La medio círculo, ¿sí? Esta, la medio círculo, la medio círculo y la recta. Estas dos son las agujas más utilizadas, la que es medio círculo y la que es recta. ¿Sí? Sí. Estas son las agujas que yo les decía que son atraumáticas. Son agujas que tienen ojo. ¿Sí? ¿Ven? Tienen un ojo cerrado. Alguien tiene el micrófono abierto. Manu, ¡ay, te amo! Está Manu. Viste que le haces, dijimos, Manu? ella va a estar en el hospital con el teléfono. ¡Qué chica! Oli. Hola, Manu. Estás loca, nena. Recién salgo que me sacaron el sondaje de la nariz, así que no sé si tengo la cámara prendida, porque no tengo ni idea cómo es esto. No sé, Pero no no me... prendida. Y ya me compré todos los auriculares para hoy, y No, justo me vienen a Manu. buscar, se me todos los estudios a las 2. Pero bueno, No, igual muy bien. después subo la clase para así la podés ver, tranqui, no pasa nada. Listo. Vos tranquila, vos Apago el tranquila. micrófono y la sigo un ratito. Dale, Manu, no es necesario igual. No te preocupes. No, pero ¿cómo que no? No me perdí ninguna clase, me perdí la última. No pasa nada. Bueno, Listo, las dejo. los ojos de las agujas pueden ser ojo cerrado, que es este que tenemos acá, que es como el ojo de la aguja de coser de su casa. Ojo francés, que lo que hacemos el hilo es meterlo a presión, pasa a través de esto y acá, y esto lo traba, ¿sí? Vamos pasando. No se usa mucho esta aguja porque siempre se termina saliendo el ojo francés. Y después el ojo incorporado, que son estas que son atraumáticas, que ya viene la aguja con el hilo incrustado, son las que se compran, que vienen de paquetitos y que lo que genera es no lastimar. ¿Sí? Las puntas de las agujas, y según la utilidad y el lugar que yo voy a usar. ¿Sí? Las agujas van a venir con estas formitas. ¿Ven acá el dibujito de la punta? La triangular convencional, que es esta, que es una forma triangular de triangulito. La usamos para lo que es piel, para lo que es externón. Después tenemos la triangular invertida, ¿sí? Que tiene una punta con la punta al revés, que se usa para aponeurosis, fascia, ligamento, cavidad nasal, mucosas bucales. ¿Sí? Acá el cuadrito les va a ir indicando para qué usamos cada punta de cada aguja. ¿Sí? ¿Cuáles son las más utilizadas? Las triangulares, ¿sí? Que las vamos a usar siempre para piel, por ejemplo, cuando vayamos a cerrar piel, siempre triangular. ¿Sí? Las puntas redondas, estas también son las que más utilizamos nosotras. La punta redonda que lo usamos para aponeurosis, para lo que es la fascia, ¿sí? Para aparato digestivo. ¿Sí? Estas puntitas, porque la punta cuando pase no corta. ¿Sí? En cambio las triangulares tienen forma de triángulo y corta. La piel es dura, a veces nos vamos a encontrar que la piel es dura como piel de chancho.
Y entonces para pasar necesitamos algo que sea filoso y que sea cortante. Y los bordes de las agujas triangulares son bastante cortantes. En cambio, en el intestino, por ejemplo, por decirles algo, necesitamos agujas que las puntitas sean redondas y que no generen, no lastimen, no corten el intestino, por ejemplo. Claro. Entonces, estas son las variedades de agujas, las distintas puntas de agujas, que vamos a encontrar los dibujitos en las cajas, ¿sí? De las puntas. Estas son los tipos de agujas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, les digo, para que antes que se nos vaya a cortar. ¿Qué es lo que pretendo que sepan de todo esto que vimos hoy? Lo que por ejemplo, lo más complejo es de decir, bueno, vimos suturas. De sutura, ¿qué es lo que quiero que sepan? Es que son absorbibles, que no son absorbibles, que vienen con aguja traumática y aguja no traumática, pueden ser sintéticas o pueden ser naturales, ¿sí? Las características de esas suturas. No pretendo los nombres, que se sepan los nombres comerciales, ¿sí? Si se lo aprenden, genial, bárbaro, pero sí, es difícil, sé que no es fácil aprenderse los nombres. Sí que las más finitas son las que más ceros tienen, el 12 ceros, 10 ceros, son las más finitas, y que cuando llegamos al 2, al 5 son las más gruesas, las suturas más gruesas, los hilos más gruesos. En cuanto a las pinzas y al armado de la mesa, ¿en qué lugar de la mesa voy a ubicar lo que es diéresis, que es corte, disección, prensión, que tenemos prensión de tejido y que tenemos prensión de víscera, ¿sí? Los nombres de las pinzas, después armamos el año que viene, antes de empezar las clases, armamos una clase especial y volvemos, que seguramente podamos volver a la presencialidad y podamos estar más en contacto con las pinzas y con las cosas para poder reconocerlas y ubicarlas, ¿sí? Acuérdense pero ustedes para el final preparan un tema que a ustedes les haya parecido el mejor tema, el que más les guste, el que más les haya llamado la atención, pero también estudiamos el resto de las cosas, porque también les voy a hacer preguntas. Y lo que vamos a aprovechar, ya que vamos a estar en la presencialidad, es que yo voy a llevar las cosas para que aprovechemos el momento y las podamos diferenciar, las podamos ver cuándo es una pinza traumática y cuándo no, pero más que ver el dibujito, que también ahora les voy a pasar después el Power, aparte de ver el dibujito, podamos diferenciarlas y reconocerlas, ¿sí? Podamos ir viendo eso, ¿sí? La idea es que charlemos un rato, van a ir entrando de a una, ustedes van a exponer y me van a contar el tema que ustedes eligieron, lo van a exponer, tampoco que sea súper largo, no se embalen en armar algo largo, sino algo más bien que se entienda, que ustedes lo entiendan. Lo importante de esto es que ustedes aprendan, que ustedes lo entiendan. Yo ya lo sé, pero yo quiero que ustedes me hayan entendido y quiero que ustedes me demuestren que me entendieron todo este tiempo que fue así tan online y tan cortito, hayan podido entenderlo los textos que fuimos enviando. ¿Sí? Entonces, El lavado de manos y eso tenemos que hacer como un simulacro. claro, el lavado de manos lo que vamos a hacer es yo voy a llevar guantes, voy a llevar camisolín, vamos a hacer el simulacro de ponernos los guantes, de ponernos el camisolín, de secarnos las manos, ¿sí? Lo mismo que usted me mandó en el videíto, lo vamos a hacer ahí nosotras, no con todas, aparte, no con todas, sino con algunas, así como decir, bueno, a ver, vos hacete el lavado, vos hacete el enguantado, vos miremos las suturas, ¿sí? Porque tampoco podemos estar 5 días con cada una. Claro. Pero bueno, esa es la idea, ¿sí? Que aprovechemos aparte el encuentro para forjar cosas que nos hayan quedado y que nos puedan generar la duda. Y aparte el año que viene, con todo esto de que vimos la clase de hoy, con la clase de hoy vamos a retomar el año que viene. ¿Sí? Vamos a retomar con esto. Vamos a ir viendo técnica quirúrgica, vamos a ir viendo pinzas, vamos a ir viendo suturas, vamos a ir aprendiendo junto con la técnica Perfecto. quirúrgica y con anatomía. ¿Sí? ¿Alguna duda, Yo tengo chicas? una duda, Sí. pero